está claro y hemos entendido en que una concubina era una esclava. Y por ser esclava era una posesión, algo de notar, una concubina no se acostaba con su amo. El señor de la casa, porque quisiera o porque le gustara o le atrajera, no, sino porque se le dijo y tenía que obedecer por ser posesión de su amo. El concubinato no solamente surgió en el pueblo de Israel, también lo habían en otros pueblos, como en el caso de los babilonios. Daniel capítulo 5, versículo 1 dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Versículo 2, Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos él, el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. El rey Belsasar era un rey babilonio, el cual tenía muchas mujeres y muchas esposas. Entre ellas están las concubinas, sus esposas. Segundas, las que están en esclavitud. El concubinato no solamente era de Israel, sino también otros pueblos lo tenían, como los babilonios y los romanos. Esto quiere decir de que el concubinato era una costumbre cultural de todos los pueblos, costumbre de quienes, de todos los pueblos. Jehová Dios no inventó el concubinato, sin embargo lo permitió en el pueblo de Israel y colocó unas normas, no lo quitó y no lo condenó. En vez de eso, colocó normas que protegían a la concubina para que le fuesen respetados sus derechos, dándole una posición favorable a pesar de ser esclava. Deuteronomio capítulo 21 versículo 15 dice, si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, versículo 16, en el día que hiciere heredar a sus hijos, lo que tuviere no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Versículo 17. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Éxodo capítulo 21, versículo 7 dice, y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Versículo 8, si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la pondrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Versículo 9. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Versículo 10. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Versículo 11. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. El concubinato culturalmente se reconocía como otra unión y se hacía valer como tal, hasta el punto de que si una concubina llegaba a buscar otro hombre fuera de su señor, era llamada adúltera y considerada infiel, como le sucedió a Rubén con Bila, un acto de deshonra. El concubinato dependía de la esclavitud. Si Dios pretendía abolir el concubinato, tenía que quitar la esclavitud, sí o sí. La única manera de abolir el concubinato era abolir la esclavitud. Y mientras hubieran esclavos, existían posiciones de alguien y ese alguien hacía con su esclavo lo que quisiera. El problema no es solamente con el concubinato, el problema aquí también tenía que ver con la esclavitud. 4000 años
pasaron cuando el Señor Jesús de Nazaret, que vino en su primera venida, y cuando Pablo llegó a las iglesias, hombres cristianos con buena posición, que se convirtieron al cristianismo, esclavos, también se convirtieron y siguieron siendo esclavos. Cuando el apóstol Pablo dice, ahora somos verdaderamente libres, Pablo lo está diciendo en sentido espiritual, porque físicamente seguían siendo esclavos. Hay una carta a Filemón, quien es un hombre adinerado, que se convirtió al cristianismo, y detrás de él también su siervo Onésimo. Este también se convirtió al Señor, fue libre espiritualmente, pero siguió siendo esclavo. ¿Quién? Onésimo, por ser posesión de Filemón. Pero un día Onésimo se alejó de su Señor y se fue o llegó donde estaba el apóstol Pablo. Y en la carta a Filemón, Pablo le escribe diciéndole que le regresa a Onésimo y que lo reciba no como un siervo o un esclavo, sino como un hermano en el Señor. Y lo que Onésimo le hubiese hecho, que se lo coloque a su cuenta. La esclavitud no la quitó Dios, pero tampoco la puso Dios. El concubinato no lo quitó Dios, pero tampoco lo puso Dios. Por eso no encontraremos en la Biblia una sentencia en contra de la esclavitud ni en contra del concubinato. La esclavitud y el concubinato, así te sorprendas, quienes lo abolieron fueron los hombres. Sí, los mismos hombres. Hoy por hoy hay leyes contra el concubinato, contra el incesto y en contra del adulterio. ¿Lo hicieron quiénes? Los hombres. El mismo hombre quien originó estas cosas, con el pasar del tiempo, se dio cuenta de que no era apropiado estas prácticas y decidió por sí mismo quitarlas. Dios no está sujeto al tiempo y el tiempo no lo afecta. Tengamos claro eso. Pero por sus propósitos, Dios se sujeta al espacio del tiempo, porque necesitó un hombre y tuvo que esperar en el espacio del tiempo que apareciera la persona que él necesitaba. Y en esto consiste la profecía, en que Dios necesita algo y lo anticipa, como en el caso de la Virgen María. 400 años atrás, por medio de un profeta, Dios anticipó de que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Y eso lo encontramos en Isaías capítulo 7, versículo 14. Y así pasó con Abraham, Jacob y hasta el mismo Judas. Fueron anticipados por la profecía. Mis amados en el Señor, estamos hablando del qué hizo Dios para recuperar su reino en la tierra. Y por eso es importante conocer todos los sucesos y los hechos que Dios, por la profecía, anticipó para que se cumpliesen sus propósitos. De que en el espacio del tiempo tuvo que buscar un hombre y cuando lo halló, a este hombre le hizo unas promesas, pero que este hombre murió sin ver las promesas, porque las promesas fueron hechas para su descendencia, es decir, sus descendientes, como Isaac, Jacob, el cual formó una nación llamada Israel. Jacob, el padre de los 12 patriarcas. Y así vamos entendiendo del cómo Dios hizo para recuperar su reino en la tierra. Y estamos viendo algo muy importante y es acerca del concubinato. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga.